Hola. No me prende el otro monitor. No sé por qué. Algo le pasó. La Dani. ¿Me escuchan? Tanto por internet si me vas a hacer hoy. Sí, lo que pasa es que me tocó salir y llegué tarde. Intento que sea la primera y última vez. No, no sale la luz ni apagada. No sé si los bajones de corriente de todos estos días lo dañaron. Sí, claro. Algo le pasó. Algo le pasó. Como se ha estado yendo la luz tanto, no sé si, pero estaba apagada, es que no sé. Ay, qué pereza hacer eso. Sí, es el nuevo. Supresor de picos. Ah, ¿es en serio? ¿En serio se quemó? Sí, yo sé que es un supresor de picos. Qué pereza comprar eso. Esto me una cosa. ¡Au! No, ya, 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 ya. Era que la regleta en la que estaba conectado se apagó. Revisé todo menos lo que tenía que revisar. Bueno. Lo importante es no tener que volver a donde lo compré para una garantía. Y más sin caja, sin nada. Ya han ido. Bueno, ¿cómo están? Vamos a empezar. Voy a poner la pregunta del día de hoy. Bueno, ya hoy por fin sí terminamos la tercera parte del programa de Gustavo Petro y vamos a la página 32. Como les dije, pues ayer intenté hacer que el resumen va a ser un poquito más condensado, para no decir por encima,
porque se estaba extendiendo mucho el programa y todavía faltan otros 5 candidatos, entonces evitar que eso fuera pues como tan complejo, ¿cierto? Eh, Listo. Se cae el ventilador. Ya, 0, 2, 3 veces. Bueno, entonces, de nuevo, gracias a todas y a todos por estar conectados, por estar acá. Vamos a terminar el día de hoy con el programa de Gustavo Petro. Disculpen la demora. Puede que me extienda un poquito más porque sí quiero terminar con este programa hoy para empezar con el de Federico. Porque ese es bastante extenso, entonces puede que me extienda un poquito el día de hoy. Voy a verificar que sí esté grabando. Sí estoy grabando, porque varias personas pues me han manifestado que intentan conectarse, pero los horarios se les dificultan. Hello, Trupete, por primera vez en el chat, bienvenido, bienvenida. Es que los nombres en Twitch son muy complejos a veces. Entonces, bueno, el día de ayer siempre me gusta empezar como con una breve recapitulación. Hablamos del arte, de la cultura, del deporte, hablamos del el programa o la pretensión que tiene Gustavo Petro con el ICETEX, hablamos del turismo. Entonces vamos a cerrar la parte de ayer el día de hoy con el numeral, ya les voy a decir, numeral 3.3 dice: Colombia, un país del deporte, la recreación y la actividad física para la convivencia, la salud y la economía productiva. No, este ya lo leímos, perdón. Vamos al 3.4. Campesinado, pueblos indígenas, afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros y rom, dignificados y liderando la defensa de la vida, el territorio y la diversidad natural y la cultura de la nación. Recuerden que ayer les decía que es como de muchas comas, muchos entonces me disculpan si leo así, como pues que no estoy acostumbrada a leer algo que está escrito de esa manera. Es que ni Saramago escribía así. Bueno. No sé si mientras tanto quieren responder a la pregunta. Campaña, sí, creo que, bueno, responde Daniel a la primera, responde primero a la pregunta del día. Dice: cree que en campaña sí, creo que es normal mientras eso no implique constreñimiento político y mientras no se inyecten recursos públicos en las campañas que apoyan. Me parece una buena respuesta. Sí, 8 responde: yo estoy de acuerdo con que las personas en cargos públicos no puedan participar en campañas políticas. El por qué tienen para coercer votos es muy grande, pienso yo también, es un punto de vista muy, muy válido. Esta pregunta a raíz de que, pues ustedes saben de lo que pasó con el alcalde Daniel Quintero el día de ayer. A mí no me gusta ese man, pero ha sido pues como un tema interesante de ver en política antes de elecciones. Porque, seamos honestos, pues todos lo hacen. Todos los políticos participan de campañas de una u otra manera, todos muestran una intención de voto eventualmente, pero se ha vuelto como complejo. Pues si ya se hace de manera solapada y en las sombras, ¿por qué no dejar que sea libre? Eso es un buen punto. Es que todos lo hacen, todos lo hacen. Entonces, bueno. Listo. Entonces, los hombres y mujeres campesinos, indígenas, afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros y rom, que es el pueblo gitano, organizados en pueblos resguardados y territorios colectivos en comunidades rurales y urbanas, desde sus diversidades, sus cosmovisiones, leyes de origen, territorios, autoridades, modelos económicos, saberes ancestrales, proyectos educativos propios, idiomas, en fin,
desde la ahí debería haber un punto y coma, pero hay una coma, desde la interculturalidad con sus guardias campesinas, indígenas y cimarronas, gobernarán desde sus territorios y contribuirán orientando y definiendo el futuro de la nación y el planeta como sabios y sabias ancestrales, como fundamento de la economía productiva y la soberanía alimentaria y como guardianes de la vida, el territorio y la paz. Esto es un punto muy interesante, creo que abre una discusión muy fuerte que hay, y es que yo estoy de acuerdo en que hay que respetar las prácticas ancestrales y la autonomía de los pueblos, pero hay muchas de esas prácticas que hoy en día, si las vemos de cara a lo que son los derechos humanos, son barbáricas. No hay otra palabra, son barbáricas. Entonces, como, ¿cierto? Es una pregunta de cómo esas prácticas van a determinar qué se respeta y qué no se respeta, porque hay cosas que yo creo que ya a este punto, pues por más tradición que sea, por ejemplo, la ablación de clítoris, que también se hace en Colombia, yo creo que es una tradición que no se tiene que respetar, o sea, que de hecho debe ser tajantemente prohibida y penalizada. Entonces creo que esa parte del programa abre una pregunta muy válida. Vamos ahora al punto, bueno, acá empiezan a hablar pues de los pactos históricos con los pueblos, del cuidado de la tierra, de esa dependencia económica que muchos ay, se me fue la palabra, de estas poblaciones pueden tener frente al Estado, también del asunto cultural, esa transición económica a lo productivo que muchos de estos territorios deben hacer según lo que plantea el programa. Y hablan del cumplimiento de los pactos del Estado. Entonces dicen, nuestro gobierno convertiremos progresivamente en realidad los pactos suscritos entre el Estado y el campesinado, los pueblos indígenas, afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros y rom en los últimos 30 años para avanzar en la indemnización a la exclusión histórica que ha impuesto por siglos el régimen racista, autoritario y excluyente. Colombia es un país profundamente racista. Pero en nuestro gobierno continuaremos, están diciendo que en 4 años de gobierno, supongamos en los iniciales, van a cumplir 30 años de pactos incumplidos. Complejo, difícil. Pero bueno, es la aspiración que hay en el programa, yo solamente me limito a leerla y a compartirla. 3.5. Igualdad de oportunidades y garantías para las poblaciones vulnerables y excluidas. Esto es súper importante. Aquí van a hablar entonces de las personas en condición de discapacidad, que no tienen ciertas oportunidades, o que se les dificulta aún más. O sea, si para cualquier persona en Colombia conseguir empleo es difícil, imagínese eso para una persona que está en una condición de discapacidad, por ejemplo, es 3, 4, 5 veces más difícil. Entonces dice, nuestro gobierno avanzará en la dignificación de las personas con discapacidad, construyendo una cultura sin estigmas y exclusiones, y junto con sus organizaciones y formas de expresión avanzará sustancialmente en la aplicación de políticas que garanticen con pertinencia y oportunidades sus derechos. Fortaleceremos el Sistema Nacional de Discapacidad, promoviendo la participación vinculante, la articulación de la institucionalidad del Estado y el ajuste y consolidación del sistema de registro con enfoque de derechos. Hay muchos programas que son muy exitosos a la hora de incluir poblaciones con discapacidad o con capacidades diferentes, que es como muchos de las personas que pertenecen a estas poblaciones prefieren ser reconocidos. Y es que eso puede generar de cierta forma una rebaja en los impuestos, o estos programas en las empresas y sector privado que vincule personas con capacidades diferentes, tengan acceso a créditos con tasas de intereses más bajas, o acceso a programas que capaciten sus empleados, o que capaciten y asesoren en el crecimiento de la pequeña y mediana empresa. Entonces creo que es importante que esos programas, si bien algunos existen, mucha gente no los conoce. O sea, es muy raro a la vez que uno ve a alguien con capacidades distintas empleado. Entonces creo que es importante que esas campañas y que esos programas tengan campañas que de verdad los visibilicen, los promuevan e incluso los exijan.
Bueno, luego habla de Colombia sin xenofobia, esto es una parte fundamental, acoge a la población migrante como sujeto de derechos. Dice, en nuestro gobierno, la población migrante, hoy principalmente venezolana, recibirá un trato digno y respetuoso de los derechos humanos. Ustedes saben que tenemos un problema grandísimo, fue una de las preguntas que se hizo en los debates con los jóvenes, al candidato Petro específicamente. Y me parece que es un enfoque interesante el que da, me parece que es lo digno. Yo soy de las personas que piensa que ningún ser humano es ilegal. Simplemente creo que hay que garantizar pues, que cada que se haga un tránsito entre una frontera y otra se garanticen las condiciones, siempre y cuando las personas cumplan con sus deberes, ¿cierto? Se garantizarán sus derechos fundamentales promoviendo la integración en igualdad de condiciones con la población colombiana, las condiciones dignas de retorno a sus países de origen o el tránsito a otros destinos, según cada caso particular. Ay, perdón. Me van a ver bostezando, me van a ver rascándome la cara, un montón de cosas. Creo que eso es parte de lo encantador y de lo maluco de Twitch. Acá no hay tiempo de editar nada, acá no hay vidas perfectas, acá no hay caras con filtros, acá es lo que es y ya. Habla también en esa parte de la protección a los adultos mayores. Dice, articularemos políticas sociales en un sistema único de protección al adulto mayor que incluya la garantía del mínimo vital en materia de servicios básicos y garantizaremos a través de la reforma pensional un bono pensional para quienes no pudieron contribuir y la pensión efectiva para quienes lo hicieron total y parcialmente. Se fortalecerán las acciones de prevención y atención a las violencias contra el adulto mayor y se orientará a que el sistema de cultura priorice y enaltezca el saber de las voces de nuestros mayores como pilar de la construcción de la memoria, la paz y la convivencia. Esta última parte, chévere, pero depende, ¿cierto? La parte de lo de las pensiones, el mínimo vital, fundamental, completamente de acuerdo. La parte de en el enaltecimiento de esas voces. Yo, por ejemplo, pues yo ya no estoy tan joven, pero ciertamente noto una diferencia muy grande en lo que son las antiguas generaciones, la generación de nuestros padres y nuestros abuelos, a las voces, y perdón, es que estoy súper cansada, a las voces de los jóvenes hoy en día. Entonces, creo que ese enaltecimiento también tiene que ir acompañado de una crítica. Ojo, no estoy diciendo que no sea importante lo que tengan para decir nuestros abuelos y abuelas. Obviamente lo es, pero con lupa muchas veces. Especialmente en las ciudades, obviamente en los territorios donde hay prácticas ancestrales son cuentos a otra voz y son cuentos distintos. La habitabilidad en la calle, acá hablan de algo fundamental. Ustedes saben que nosotros tenemos un problema muy grave en este aspecto. Dice, consolidaremos la política pública de garantía de derechos a los hombres y mujeres habitantes de calle en el marco de la jurisprudencia constitucional para que en todo el país existan condiciones de apoyo en materia de alimentación, hospedaje, protección, atención en salud y de consumo de sustancias psicoactivas y oportunidades para transitar voluntariamente a la economía productiva, la educación y la reintegración de el enfoque familiar y social. Parce, vea, esta parte del tránsito voluntario a mí me parece que es fundamental. Hay que entender que por más difícil que no sea, hay personas que de verdad prefieren seguir viviendo en la calle por muchas razones que no nos compete juzgar, ¿cierto? Por un lado eso, por el otro que estas políticas son necesarias. Acá somos un país profundamente violento con los habitantes de la calle, o sea, en todos los aspectos que se puedan imaginar, económicos, sociales, incluso de infraestructura. Ustedes han visto que es muy común que se esté normalizando que debajo de los puentes, en las sillas, en los espacios públicos se pongan casi que barreras o mecanismos de tortura para impedir que muchas de estas personas habiten estos espacios. Entonces creo que ese enfoque es fundamental. Dudo, vamos a ver otra vez les digo, si los otros programas lo tienen, pero dudo que sea el caso. Bueno, vamos al punto 3.7. Dice lucha frontal contra el hambre. Por la vida en Colombia no morirán más niños de hambre. Esto es un problema gravísimo. Yo recuerdo en mi época de columnista en La Oreja Roja, hablábamos muchísimo de este tema, especialmente de los niños guayú. Es que es, o sea, es increíble, de verdad, es tristísimo la forma en la que mueren nuestros niños de hambre. Dice,
La alimentación es la principal fuente de la vida. Garantizaremos con urgencia el derecho humano a la alimentación ante la grave crisis alimentaria por la que atraviesan millones de niños, niñas, mujeres, adultos mayores y en general la sociedad en el campo y la ciudad, que hoy viola la dignidad humana. Desde el primer día de nuestro gobierno desplegaremos un plan de choque contra el hambre con enfoque de derechos, soberanía alimentaria y de la reactivación de las economías campesinas y populares que instalará al mismo tiempo las bases para una política alimentaria nutricional, humana y sostenible, pluriétnica y multicultural, dirigida a los grupos más vulnerados en todo el país a través de las siguientes estrategias. Miren que de cierta forma todo lo que hemos estado hablando todos estos días empieza a conectarse y es. Entonces, buscamos una soberanía alimentaria, buscamos proteger el campo, hacer una producción de alimentos mucho más local, poner aranceles a las exportaciones, a las importaciones. Entonces todo eso tiene que ver con el fortalecimiento también pues de la comida a nivel nacional. Esa comida a nivel nacional entonces entra a ser parte de lo que son nuestros programas para erradicar el hambre en el país, y todo eso tiene que ver también con esa permanencia en la escuela, con esa posibilidad de educarse, de escolarizarse. Me parece importante que mencionen que también es en las ciudades, o sea, también en las ciudades pasa que hay gente que no come o... ¡Ay, puta! Hoy les llegué tarde y no hago sino bostezar. Hay gente que no come o come solamente una vez al día porque esa es la realidad de muchos y muchos colombianos. Entonces miren que todo empieza como a conectarse. Veo que hay un hilo conductor en el programa, eso es importante a la hora de calificarlo. Dice alimentos en casa, asistencia alimentaria mediante entrega directa de mercados o bonos alimentarios según se trate de zonas rurales o urbanas. También hablan de la producción campesina y popular. Recuerden que es un énfasis que se ha hecho durante toda la lectura del programa y es las economías populares, estar todo el tiempo haciendo que esas economías sean productivas y que sean sostenibles. Bueno, vamos a otra parte, dice diversidades de género y orientación sexual LGBTIQ+. Garantizaremos los derechos de la población a la diversidad de género y la orientación sexual de la población de lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queer y otros, con enfoque generacional e intercultural para superar la desigualdad, el estigma y enfrentando todas las formas de violencia y discriminación económica, social, cultural y política. Esto es súper importante, me parece importante también que mencionen esa discriminación económica también, que es uno de los grandes flagelos que sufren las personas que hacen parte de la comunidad, y es que muchas veces lastimosamente les dejan muy pocas opciones laborales, entonces siempre terminan teniendo las mismas, peluquero, peluquera, o todo lo que tenga que ver con el mal llamado trabajo sexual. Entonces creo que es importante que eso se mencione, o sea, que tenga un enfoque específico, que esa discriminación económica empiece a erradicarse con varios programas. Políticas públicas apoyarán la reafirmación de las identidades de género y orientación sexual. Sin barreras para todas las personas no binarias y transgénero en Colombia. Esto implica avanzar significativamente la inclusión sociolaboral con trabajo digno y decente, lo que les acaba de mencionar. Cierto, que no solamente que tengan siempre las mismas posibilidades, sino que tengan las mismas posibilidades que todos tenemos, porque al fin y al cabo esos son ciudadanos y ciudadanas exactamente iguales a quienes no hacemos parte de la comunidad o no hacen parte de la comunidad. Bueno, voy a revisar un segundo el chat, seguramente me está dando palo por bostezar. Es que estoy muy cansada, de verdad, estoy muy, muy cansada. Bueno, vamos a seguir. No me han respondido a la pregunta del día. No me dejen morir. Bueno, vamos súper bien. 3.8. Salud para la vida y no para el negocio. Oh my God. Llegamos al punto grueso, a uno de los puntos más importantes a mi juicio de todos los programas que vamos a analizar. Dice,
En nuestro gobierno garantizaremos el derecho fundamental a la salud a través de un sistema único, público, universal, preventivo y predictivo, participativo, descentralizado e intercultural, que no dependa de la capacidad de pago, la rentabilidad económica ni de la intermediación administrativa y financiera. Para lograrlo, impulsaremos la reglamentación de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 en el marco de un gran pacto nacional por la salud y la vida. Transitaremos hacia un modelo de salud preventivo y predictivo, no repitan, que afecte los determinantes sociales en el que todas las políticas aseguren los derechos a la alimentación, el agua, la vivienda, al saneamiento básico y un ambiente sano, al trabajo decente y, en fin, al conjunto de medios que permiten realizar una vida digna para todos y todas. Esto está mal escrito, pero bueno. Dice, el sistema de salud será público e universal, por lo que el acceso oportuno de calidad a la prestación de los servicios no dependerá de la capacidad de pago, para lo cual se avanzará en un sistema único sin regímenes contributivos y subsidiados, financiados por impuestos progresivos y cotizaciones equitativas, porque pasan de singular a plural indiscriminadamente. El programa tiene muchos problemas de escritura, pero es no lo que vamos a debatir acá ni a hablar, pero bueno. Dice, recuperación de la autoridad sanitaria, la dirección política y la gobernabilidad del sistema estará en cabeza de un Consejo Nacional de Salud con la participación de la academia, los gremios, las sociedades científicas y los trabajadores de la salud, los pacientes y las comunidades urbanas y campesinas y los pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, indígenas, rom y el sector privado. Liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Punto. Por fin. Este consejo tendrá equivalentes en los territorios liderados por las Secretarías de Salud, denominado consejos territoriales de salud, denominados consejos territoriales de salud. No sé quién revisó la redacción, pero bueno. Bueno, esta parte. Me parece importante que mencionen que los profesionales de la salud van a estar incluidos. Creo que es un punto fundamental para hacer cambios de verdad necesarios e importantes, que no solamente sean los administradores quienes tomen esas decisiones. Obviamente es importante incluirlos, economistas, abogados, todos los profesionales del área de lo social, pero creo que es fundamental, o sea, nada de esas consultas deben hacerse sin los pacientes y sin los trabajadores de la salud. Por un lado eso. Por el otro, yo creo que, o sea, es que todo está mal con este sistema, pero creo que es fundamental que hagamos un cambio en el sistema de salud. O sea, de todo lo que está mal en el capitalismo, creo que el sistema de salud es una de las cosas más graves. Y es que no es justo. No es justo que las únicas personas que tengan acceso a salud sean quienes tengan los recursos. ¿Por qué? O sea, ¿qué determina que yo tenga acceso a un medicamento y otra persona que también lo necesita no lo haga? O sea, es simplemente un asunto monetario. Eso no debería ser. La salud no debería ser un asunto que esté mediado únicamente por el dinero, sino específicamente por las necesidades de cada persona. Acá me parecería también muy interesante, ahí sí paila, entra todo mi sesgo, que hablaran de un sistema de salud gratuito para las mascotas. No creo que esté en el programa, vamos a verlo, pero sería fundamental, porque es que ustedes saben que los modelos de familia van cambiando. Por ejemplo, mi familia está constituida en parte por mi mascota, y aunque yo tengo afortunadamente los medios para sanear todas sus necesidades de salud, muchas personas no. Entonces creo que eso debería también incluirlos ahí. Si estamos hablando de derechos de los animales y de una forma respetuosa de convivencia para la vida, las mascotas tienen que estar incluidas. Punto final a mi juicio. Hablan del modelo de salud preventiva. Ustedes saben que acá tenemos un modelo que es simplemente que responde ya cuando está la enfermedad, no previene. Acá no tenemos programas que de verdad nos enseñen a comer, a hacer ejercicio, a cuidarnos, a la importancia de la alimentación. Sé que es hipócrita de mi parte, pero es importante que esos modelos de prevención sean una parte fundamental, casi que una columna vertebral de cualquier sistema de salud en el mundo. Dice, la red de prestadores conformará equipos médicos interdisciplinarios que cubran de manera activa
y progresiva a todo el territorio nacional, comenzando por el área rural, como ordena el compromiso del Plan Nacional de Salud Rural, y por los sectores más vulnerados de las ciudades. Los equipos médicos extramurales y los servicios intramurales con enfoque de atención primaria asociados a la red pública y con participación de los prestadores privados disponibles en cada uno de los territorios llegarán al hogar. ¿Por qué me dejan sin aire? A los jardines infantiles, escuelas y colegios, a lugares de trabajo, al ambiente y al espacio público de las personas y familias adscritas, garantizando acciones preventivas, predictivas, curativas y de rehabilitación, tanto individuales como colectivas. Esto es súper importante, la salud también tiene que ser un asunto colectivo, que resuelvan la mayoría de los problemas de salud en el respectivo territorio con apoyo a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Acá empiezan a hablar de telesalud y telemedicina. La misma crítica que hacíamos en toda la parte en la que hablábamos de esa transición a programas y volvernos un hall de la telemedicina, de la programación y de muchas nuevas tecnologías. Esta parte de la implementación de la telesalud y la telemedicina también tiene que solucionar primero el acceso a la tecnología. Sí, o sea, para mí es muy fácil tener una cita de telemedicina. Vaya pues a una región sin acceso a luz, sin acceso a internet, donde la conexión es inestable, en la que el médico no escucha al paciente, el paciente no escucha al médico. Entonces, todo esto es primero solucionar una cosa, vamos por partes, ¿cierto? Porque la viabilidad del programa yo creo que se va a ver un poco comprometida cuando hagamos como esa calificación. Yo sé que esto es una cosa que puede sonar, o sea, que seguramente es a largo plazo, solo que no lo mencionan así, y eso es importante. Ser un poco más realistas con las expectativas de lo que se puede y no se puede hacer en un país como Colombia, con una corrupción tan alta, con tan poco presupuesto y en apenas 4 años. Bueno. Dice, el sistema de salud contará por fin con un sistema único de información interoperable que soporte la toma de decisiones, la operación misional y administrativa y asegure la transparencia y seguimiento de la operación en tiempo real. Esto incluye la puesta en marcha de la historia clínica electrónica unificada. La misma crítica. Interesante, pero interesante, necesario, urgente. Yo creo que las historias clínicas manuales están mandadas a recoger en todo el mundo, pero ¿cierto? Bueno, hablan también de una salud intercultural, hablan de la dignidad para los trabajadores de la salud. Vimos lo difícil que es siempre ser trabajador de la salud, especialmente en la época de la pandemia. Habla de las mujeres y la salud. Esta parte la voy a leer y me parece importante incluirla en el resumen porque yo no sé si ustedes sabían esto, pero las mujeres somos más costosas para el sistema de salud, por lo tanto pagamos más. Si yo, o sea, yo como mujer, si por ejemplo voy a pagar un UPC adicional, que es lo que como un miembro que se agrega a un núcleo familiar de afiliación al sistema de salud obligatorio, al POS, es el doble. El de la mujer vale casi que el doble que el de un hombre. Entonces, esto a mí me parece una condición sumamente injusta. Porque si bien nosotras podemos ser más costosas para el sistema por muchas razones, pues eso no es un asunto voluntario, ¿cierto? Es un asunto simplemente de fisiología. Entonces me parece muy injusto que nosotras tengamos que pagar el doble, literal. Busquen, si ustedes buscan, de hecho les voy a dar el dato exactamente, les voy a dar un ejemplo en UPC adicional Sura 2022. Miren, les comparto para que vean que no estoy inventando. UPC adicional Sura 2022. Cuotas moderadoras, copagos y valores. Miren esto acá.
Régimen subsidiado. ¿Dónde está esa parte? No, esto no. No. Las cuotas moderadoras no. Los valores UPC. Por grupo etario y zonas. UPC adicional. Entonces miren acá, por ejemplo, está H de hombres, M de mujer. Entonces miren, de 15 a 18 años si es hombre paga 25.600, si es mujer paga 39.200. De 19 a 44 años, miren esto, miren la cantidad. Si es hombre paga 43.800, si es mujer paga 79.500. Eso no es justo. ¿Por qué va a ser eso justo? Eso no tiene sentido. Y ni hablar de lo que pagan en otras, o sea, por asuntos por región, ¿cierto? O sea, no, eso, como, miren que no les mentía, miren que es casi el doble. Eso, a mi juicio, es una cosa sumamente injusta. Entonces, bueno, vamos a seguir. No sé, vamos a mirar en el programa si ellos mencionan esto, cosa que no creo, pero vamos a mirar. Dice, las mujeres y la salud. El nuevo sistema de salud reconocerá el papel fundamental de las mujeres en el sector, garantizando su participación y reconocimiento, para lo cual se articulará con el Sistema Nacional de Cuidado, en el que se favorezca el empoderamiento social y económico, la redistribución y reducción del trabajo de las mujeres, así como la garantía de la salud plena y una vida libre de violencias. ¿A qué se refieren acá por el empoderamiento social y económico? Eso sería bueno que hicieran ese desglose. Recuerden que estamos mirando también qué tan accesible es el lenguaje para cualquier ciudadano que tenga derecho al voto. Entonces, pensé que iban a mencionar algo así, pero no. Y miren que sí es una cosa muy inequitativa, pues. La salud en el trabajo. El sistema de salud incorporará la protección de la salud en el trabajo al conjunto de la población laboral del país, ampliando la cobertura del sistema general de riesgos laborales a todos los sectores de la economía popular y del cuidado sobre la base de los recursos del Estado. Fundamental. Especialmente para lo que ya hemos mencionado, toda esa problemática que tenemos también en esa desigualdad que hay entre las personas que trabajan en la informalidad, en su mayoría mujeres, y cómo esa informalidad pues les impide acceder a un montón de cosas, incluidas estas. O sea, ¿quién atiende el riesgo laboral de una persona que trabaja todo el día en la calle? Nadie. Y eso es fundamental que lo incluyan. Entonces, bien por ahí. Seguimos por acá. 3.9, el derecho a la pensión digna para dignificar la vida de los adultos mayores que han construido a Colombia. Dice, cuidar la vida pasa por brindar el sustento material necesario de quienes han aportado a la construcción y bienestar de la riqueza de la sociedad colombiana de múltiples formas. Eso es solo posible si se reconoce la pensión como un derecho que asegure una vida digna a todas las personas en edad de jubilación de hoy y del mañana, incluyendo a los adultos mayores que no pudieron cotizar, a quienes han dedicado su vida a los trabajos de cuidados en el hogar y a las multitudes, que trabajan por fuera de un contrato laboral formal. Importante, voy a pasar esta parte porque esto ya lo han mencionado, hablamos de eso, esa importancia de que quienes trabajaron toda su vida en la informalidad o quienes trabajaron toda su vida en las labores de cuidado en el hogar tengan derecho y acceso a una pensión digna. Vamos al 3.10, hábitat, vivienda y servicios públicos como derechos. Toda esta transformación debe hacerse de la mano, empiezan a hablar acá pues como de la ley y vamos a la parte que nos interesa, dice vivienda digna. Promoveremos los progresos asociativos, autogestionarios y de autoconstrucción con enfoque territorial y asistencia técnica para el acceso a la vivienda a través de organizaciones populares de vivienda, eliminando la obligatoriedad de tener previamente suelo.
Se fortalecerá la institucionalidad local para avanzar en programas de reasentamiento, titulación de predios y mejoramiento de vivienda de barrios, desarrollo de intervenciones integrales y sostenibles que reconozcan las particularidades del hábitat popular. El Estado definirá los mecanismos para que los municipios del país estén obligados a producir bancos de suelos públicos. Bancos de suelos públicos. ¡Wow! Súper interesante, importante, innovador. Creo que ese término no lo he visto en otro de los programas. Pero suena muy... Esta parte suena como muy poco, o sea, como que interviene muy poco en esa vivienda digna, y creo que es necesario que el Estado sí intervenga. Es importante que reconozcan eso que dicen de esos el hábitat popular, reconocer sus particularidades. Eso está bien, pero creo que sí hay que intervenir, creo que sí hay que regular, creo que hay que prevenir, porque muchas veces esas construcciones, respetando ese hábitat popular, pues son cosas que van a impedir básicamente que haya una prevención de catástrofes, de riesgos muy, muy grandes que corren quienes viven en esos sectores. Entonces, bueno, se impulsará el Programa Nacional de Mejoramiento Barrial Comunitario como mecanismo de regulación urbanística y legalización de barrios y mejoramiento integral de barrios. Se impulsará el saneamiento y masificación de la titulación, escrituración como garantía de derecho a la vivienda, y al mismo tiempo se promoverán los proyectos intersectoriales de mejoramiento integral, de aseguramiento humano con salud, ambiente, cultura, etc. La promoción del hábitat verde será la prioridad en todo el territorio nacional como apuesta para la producción de oxígeno y sumideros naturales de gas carbono. Brutal. Me hubiera gustado que esta parte le hubieran incluido, ¿cómo es que se llama eso? Como la siembra urbana, ¿cierto? Como los jardines y la producción urbana de alimentos. Eso tiene un nombre, como jardines que... Me hubiera gustado que eso se incluyera en esta parte, creo que habría sido muy interesante. Bueno, hablan ya luego de los materiales, esta parte creo que no es muy trascendente para nuestro propósito. Vamos a hablar del 3.11, justicia tributaria para los derechos de la vida. Habla de una equidad y la progresividad. El sistema tributario no satisface los principios constitucionales de equidad para nada. Acá todo el tiempo, ¡ay, el empresario genera empleo! ¡El pobre empresario! ¡Qué impuestos tan altos! Las tarifas efectivas no responden a la capacidad de pago de personas jurídicas y naturales declarantes, con un claro sesgo a favor de las personas excesivamente ricas. El impuesto a la renta no genera redistribución de la concentración del ingreso, manteniendo el índice Gini casi inalterado. El Gini si quieren luego hablamos del Gini, pues es una cosa ridícula, pues. Y los niveles de evasión y elusión tributarios son muy elevados en el contexto internacional, de acuerdo con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el FMI. Expertos calculan que a causa de los beneficios tributarios se dejan de percibir cerca de 3.5% del PIB al año, 2.5% en el caso de personas jurídicas y 1.0% en el caso de personas naturales. Parce, que hay gente demasiado rica que paga muy poquitos impuestos. Yo sí, o sea, yo creo que ustedes se escandalizan si yo les digo que debería, a mi juicio, si yo gobernara, ¿qué se debería hacer con los excesivamente ricos? Créanme que se van corriendo de acá. Pero vamos pues a esta parte, y es que en serio pagan muy pocos impuestos. Yo sí creo que tiene que haber una redistribución de esa riqueza. Yo creo que muchas personas viven con más de lo que necesitan. Muchas, y que esa riqueza debería distribuirse y llenarse y llevarse e invertirse de otra manera. Yo sí creo eso completamente. En eso sí soy súper mamerta. Bueno, hablan de una reforma estructural a esa taxación pues que se hace. Dice que se eliminan las rentas cedulares creando una sola tabla en donde se cobre el mismo impuesto a las rentas laborales. Hablan del pago por dividendos. Estos son asuntos muy económicos de los que yo no tengo un manejo muy profundo. Dice que hay una protección de alimentos a la salud. Dice que no se extenderá el IVA a la canasta familiar. Súper importante que esto esté mencionado en el programa.
y que se impulsarán los impuestos saludables dirigidos a mejorar el acceso adecuado a la cantidad y calidad nutricional de los alimentos y bebidas. A consolidar una visión de protección de la vida. Fuck you, Robledo. Fuck you todos los que estuvieron en contra de poner un IVA o un impuesto mucho más alto a las bebidas azucaradas y a todo lo que tenga que ver con esa alimentación tan dañina a la que estamos acostumbrados los colombianos. Me parece súper fundamental que los impuestos hagan parte de esa estrategia también de la alimentación. Si ven que todo se conecta. Bueno, vamos a seguir. Ya casi acabamos. Recuerden que hoy empecé tardecito, entonces me voy a demorar otros 10 minuticos. Entonces dice, punto 4, ya casi acabamos. Democratización del Estado, libertades fundamentales y agenda internacional para la vida. Bueno, entonces acá básicamente esta parte del programa lo que hace es hablar de la democracia y la gobernanza territorial, de cómo se conecta eso con todo lo que el programa propone. Hablan de la seguridad humana que se mide en vidas. Ustedes saben que acá pues somos un país completamente violento. Habla de las Fuerzas Armadas para la Paz. Dicen que se van a consolidar como un principio constitucional las fuerzas militares, pues dice autoridad civil sobre la militar, la promoción del respeto y la garantía de los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de todas las personas, grupos, comunidades y territorio nacional. Hay una necesidad orgánica y urgente de intervención a todas las Fuerzas Armadas en el país, a la policía, al ESMAD, al ejército, o sea, incluso a la seguridad privada. Hasta ya metería yo la mano. Hablan del servicio militar, hablan de la obligatoriedad, que obviamente el programa no está de acuerdo con que esto sea obligatorio. Hace una crítica también a que siempre son los jóvenes de menos recursos quienes tienen que irse a pagar ese servicio militar porque no tienen más posibilidades, porque no tienen algo mejor que hacer con sus vidas, o porque eso representa un ingreso, o porque no tienen cómo pagar la tarjeta simplemente, porque muchos de ellos ni saben qué es una objeción de conciencia, cómo ejecutarla. Entonces creo que es importante que esto esté contemplado en el programa. El numeral 4.3 habla de la democratización del Estado y la erradicación del régimen de corrupción. Ustedes saben pues que es uno de los problemas más grandes. Nosotros somos uno de los países más corruptos del mundo, sin duda alguna a ese título. Hablan de la agenda internacional para la lucha contra el cambio climático y la paz. En esta parte dice: abogaremos porque todo colombiano y colombiana, sin importar su país de residencia, condición política, social y legal, sea tratado en igualdad de condiciones y tenga las mismas oportunidades que los nacionales del país en el que residan. Garantizaremos los derechos de los ciudadanos colombianos privados de la libertad en el exterior. Fundamental. Ahí me parecería interesante que hablaran de qué vamos a hacer con todas las personas que están, con todos estos jefes paramilitares que están extraditados. Sería interesante que hablaran de eso. Impulsaremos el comercio exterior para que sea un dinamizador de los circuitos de producción interna. Hablan también de los cerebros fugados. Dice a toda esa Colombia que no veía futuro en el país, es hora de que vean llamativo volver al lugar que los vio nacer y que con sus conocimientos sumen a este enorme cambio que va a ocurrir. Con el impulso de la productividad basada en el conocimiento se abrirán las oportunidades para que todas esas personas vuelvan y sientan que es digno vivir en su tierra. Con ese propósito estableceremos un programa de retorno de cerebros fugados al exterior e iniciaremos programas de doctorados fuera del país financiados por el Estado. Súper bien. Vamos al punto 5. Dice: dejaremos atrás la guerra y entraremos por fin en una era de paz. Esta parte pues obviamente empieza a hablar de esa implementación inconclusa, a medias y regular, pues muy mediocre que se ha hecho de la implementación de los acuerdos de paz. El 5.1 dice: los acuerdos de Estado con los firmantes de la paz, la sociedad y la comunidad internacional se cumplen. En nuestro gobierno recuperaremos el tiempo perdido, cesará la violencia contra los firmantes de la paz y con el concurso
de toda la sociedad y la comunidad internacional haremos realidad todo lo pactado en su extensión, en toda su extensión. Los acuerdos a mí me parecen que son una cosa maravillosa. Son muy poquitos los peros que le tengo, pero esa implementación ha sido pues casi que un traspié tras otro. Colombia hace una cultura de paz. 5.2. Construiremos y acordaremos una política pública de paz, reconciliación y convivencia. Creo que esa política pública tiene que ir muy conectada a cualquier política pública, a cualquier gobernanza, a cualquier ordenanza, a cualquier proyecto de ley que se genere durante los 4 años de gobierno quedando Petro presidente. Promoveremos nuevas narrativas e imaginarios y símbolos de integración democracia, de equidad para superar la estigmatización y el lenguaje del odio. Bueno, esto es una parte pues bastante extensa, habla de los actores armados, habla de los de todos las víctimas, de la reparación a las víctimas, habla de subsanar esa duda que el Estado tiene con la sociedad en materia de titulación de tierras, que ustedes saben que ha sido uno de los grandes ejes de la guerra que hemos tenido y tenemos todavía en el país. Se habla de las estrategias de acompañamiento jurídico para esos procesos de restitución de tierras, que es fundamental y sigue estando casi que en el tintero ya. O sea, es muy poquita la gente que de verdad ha podido recuperar sus tierras versus quienes están pendientes de hacerlo, ¿cierto? 5.4 habla de la reparación efectiva e integral de las víctimas. Dice, materializaremos el principio de centralidad de las víctimas para reparar los daños causados en las personas y sus territorios. Promoveremos las reformas institucionales y legislativas necesarias para garantizar el derecho a la reparación integral, transformadora y subsanar la duda del Estado, la duda que el Estado tiene con la sociedad en materia de restitución de tierras. De verdad que pues las políticas, y yo creo que lo que han hecho entidades como la JEP o todo el programa de restitución de tierras, de desminado humanitario, o sea, yo sé que tienen una muy buena intención, pero faltan recursos, falta tiempo, falta compromiso y falta voluntad política de parte de los gobiernos. Entonces, esas instituciones sin un programa y una ruta clara como esta trazada no pueden implementar de forma eficaz esos acuerdos. Bueno, gente, terminamos el programa de gobierno de Gustavo Petro. Entonces voy a traer el tablero. Un segundo. Ay, mi bebé está durmiendo. Ya te desperté. Ahí ven bien. Me confirman porfa si ven bien. Durísima. Muy, muy dura esa parte de retorno de los cerebros fugados, porque por algo se fueron, ¿cierto? Y pues lo de siempre, corregir eso en 4 años es muy difícil. Entonces, bueno, esta parte vamos a calificarla de una forma distinta. Vamos a hacerlo de 1 a 5, siendo 5 pues la mejor calificación y 1 la más bajita. Entonces, candidato Gustavo Petro, accesibilidad, ya le habíamos dado un punto acá, habíamos dicho que en una búsqueda normal en San Google, esta calificación, la ubicación que tiene su programa de gobierno viene a ser el número 8 en una búsqueda normal. Hablamos de por qué la cobertura mediática y toda esa agenda de ataque en medios también puede explicar por qué está tan abajo el programa, pero igual se encontró. Me parece que tiene una página que es bastante clara, bastante intuitiva, es fácil de utilizar, fácil de acceder. Entonces, bueno, la claridad, ¿ustedes qué opinan? La parte derecha del tablero no se ve. A ver. Está bien, es que ya lo que viene acá es otra cosa. ¿Ustedes qué opinan de eso? Yo creo que en claridad yo le voy a dar un 3. ¿Ustedes qué opinan? Hay 9 personas conectadas y nadie me dice nada.
A ver, no me dejen morir. 3.5 pues. Nadie dice nada. 5, sí, de 1 a 5. Siendo 1 la más baja y siendo 5 la más alta. La viabilidad. Voy a ser muy honesta. Yo le doy un 2. Es un programa muy bonito. Es un programa que me encanta, que tiene todo lo que yo quisiera de un gobierno para mi país, para la gente, para la dignidad, para el cuidado del territorio, para lo que dice Francia, para un vivir sabroso. Pero es muy ambicioso. A mi juicio es un programa muy ambicioso, es precioso de verdad. Y esa es mi intención de voto. No lo voy a esconder porque esa es la idea de Twitch. Por eso quiero hacerlo acá y no en un video en YouTube. Porque quiero que sepan cuál es mi intención de voto. Y creo que el programa es perfecto. Y ni siquiera esto va a cambiar mi intención de voto. Pero creo que es un programa demasiado ambicioso. Que en 4 años no se ejecuta ni en cierta parte, o sea, hay que ser realistas, pero eso está bien, o sea, eso no quiere decir tampoco que sea algo que esté mal. Yo creo que empezar por soñar con tener a alguien que llegue a la presidencia de un país como este, con un programa como ese, ya dice muchísimo de lo que podemos lograr. Pero seamos honestos, es un programa que en viabilidad, a mi juicio, a mi humilde juicio, como votante, como politóloga, como todo, es muy complejo de hacer. Muy, muy, muy complejo. Entonces, bueno, creo que ya repuse el tiempo en el que llegué tarde, de verdad, perdón, he tenido muchas cosas que hacer, he tenido problemas para dormir, para organizar muchas de mis ideas, pero mañana no les voy a llegar tarde. Y bueno, nos demoramos bastante, pero logramos terminar el programa de Gustavo Petro. Mañana empezamos con el de Lanea Gutiérrez, perdón, Federico Gutiérrez. Que ya calificamos la accesibilidad, es el número 3 en una búsqueda en Google. Recuerden que es de ciento y punta de páginas, pero yo ya tengo también el resumen casi que terminado, entonces el día de mañana empezamos con esa parte. Entonces, bueno, nada, gracias a las personas conectadas, creo que por hoy terminamos. Ojalá me dejen saber qué piensan de estas calificaciones, qué piensan del programa, no me dejen gastar saliva y ya. A mí me interesa también leerlos y leerlas, saber ustedes qué opinan del programa, qué piensan de estas calificaciones que yo les doy. Recuerden que esto es un tema subjetivo. Entonces, también me interesa escuchar la calificación y la opinión de ustedes, leerlos, leerlas. Y bueno, nada, muchas gracias. Seguimos el día de mañana a las 7 de la noche si no llego tarde otra vez, que seguramente no va a ser el caso. He estado muy puntual, pero hoy sí me descaché. Y bueno, gracias. Recuerden suscribirse, darle me gusta. Me gusta, no, esto no tiene me gusta. Darle seguir al canal, compartirlo. Compartan el video siempre que puedan. Me parece que esto es importante. Y yo sé que hay mucha gente haciendo cosas similares, pero estamos a puertas de unas elecciones que pueden ser determinantes. Entonces, vuelvo, insisto, puede que no sea el contenido más popular, pero creo que es un contenido que es muy necesario en este momento. Estamos a nada de las elecciones. Entonces, nada, gracias a ustedes por conectarse. Los quiero y nos vemos mañana.